Felipe Trujillo, soy de séptimo semestre de enfermería y el día de hoy vamos a hablar de cuadro hemático para la clase de urgencias. Sabemos que un cuadro hemático está compuesto por diferentes componentes y diferentes proteínas que ayudan al cuerpo humano a combatir infecciones o a cumplir diferentes funciones del organismo. Pero pues acá tocaremos lo más importante, desde sus nombres, parámetros, unidades y horarios de referencia, que es lo más importante. Como primer componente tenemos el leucocito. El leucocito tiene algunas funciones importantes como es la combatir diferentes infecciones que se producen en el organismo. Esta es su función más importante. Como vemos en la tabla de valor de referencia, este 1500 son 100.000 mililitros. Si por un lado vemos este valor aumentado a mayor de 11.000 mililitros, esto quiere indicar que hay una sobreproducción de leucocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ya sea una infección, una inflamación o algún tipo de enfermedad tipo cancerígena que está afectando al cuerpo humano y que el cuerpo está produciendo en mayor cantidad, o alguna enfermedad autoinmune, que esa es la causa más común. Si por el otro lado tenemos una baja de esta proteína, esto quiere indicar que hay una leucopenia. Por el contrario, el cuerpo no está produciendo suficiente leucocitos y por lo tanto eso se puede ver alguna enfermedad autoinmune o alguna infección muy grave que no está permitiendo producir los suficientes leucocitos, o también un daño tan grande en el organismo que a su vez impide la producción en masa de esta proteína. Ahora nos vamos a los neutrófilos. Los neutrófilos se manejan en porcentajes. Los valores de referencia normales son entre 40% a 60%. Un aumento quiere decir que tenemos una neutrocitosis. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una sobreproducción. Esto también, como los leucocitos son enzimas, no proteínas, son enzimas que ayudan a combatir en el sistema inmunitario. ¿Esto qué quiere indicar? Si hay una sobreproducción, pues quiere decir que hay alguna enfermedad, ya sea autoinmune o alguna inflamación que está provocando una producción en masa. Esto produce un gran daño en el organismo, pues a fin de cuentas pues, puede llevarnos a grandes daños como enfermedades autoinmunes o algunos tipos de cáncer. Si por el contrario, al que los leucocitos, los neutrófilos, si se producen en menor cantidad, pues puede provocar neutropenia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se produce en la cantidad que debería. Pero también se ve, pues como ya dije, alguna enfermedad también autoinmune, algún tipo de inflamación, algún tipo de infección que está provocando un daño tan grande en el organismo que la cantidad que producen es insuficiente. O también si se produce alguna enfermedad autoinmune, pues daña severamente la producción de estos tipos de enzimas que van a ayudar, que al final de cuentas no van a ayudar a combatir la infección real. Ahora, la siguiente enzima que vamos a tocar pues, son los glóbulos rojos, que esto además de ayudar a combatir estos tipos de infecciones, van a también ayudar a diferentes producciones o tareas o labores, como lo son las ayudas en transporte de oxígeno, en combatir infecciones, así que son de gran importancia. Por tanto, las unidades la unidad que manejamos ya son millones, de 4 a 5 a 6.0 millones de glóbulos rojos en el organismo es el valor de referencia normal. Esto es simple, si se maneja una menor medida de 4.5, pues quiere decir que el cuerpo humano no está produciendo suficientes glóbulos rojos, por tanto no se van a producir ni leucocitos ni neutrófilos para combatir algún tipo de infección o a cumplir diferentes tareas como los de transportar oxígeno, transportar diferentes enzimas convertidoras o también diferentes proteínas. Por tanto, esa es una de las más importantes, porque engloba de gran manera diferentes labores. Luego manejamos lo que es la hemoglobina, que es otra diferente enzima, que en sí su labor más importante es el transporte de oxígeno. O ayuda en la labor de transporte de oxígeno. Como sabemos, esto va a ayudar a perfundir. Si por el contrario hay una baja producción de hemoglobina, no se van a perfundir los tejidos, por tanto va a haber una hipoperfusión en diferentes tejidos y no va a cumplir diferentes labores el organismo. Si por el contrario hay una sobreproducción de hemoglobina, aún así va a haber hipoperfusión. Recordemos que si hay una baja producción de oxígeno, una sobreproducción de oxígeno, los tejidos no se van a perfundir correctamente, y como ya se vino tocando, si no se perfunden correctamente, pues básicamente ninguna parte del sistema va a poder funcionar adecuadamente. La siguiente enzima que tocaremos es el hematocrito. Eso también depende de la cantidad de sangre y la cantidad de glóbulos rojos que se maneje en el organismo. La unidad
valor más bajo de este, significa que no hay suficiente producción de glóbulos rojos y por tanto, pues ya sabemos las consecuencias de tener los glóbulos rojos más bajos de lo normal. Si por el contrario tenemos unos más arriba del indicado, eso quiere decir que se está produciendo una gran infección o enfermedad autoinmune o algún tipo de cáncer que nos está provocando un sobreaumento de hematocritina y a la vez un sobreaumento de glóbulos rojos. También es importante agregar que si el hematocritina está más bajo de lo normal, esto puede provocar diversas afecciones como lo son enfermedad pulmonar, alguna enfermedad cardíaca, que a largo plazo van a generar enfermedades crónicas de gran medida, como una enfermedad cardíaca, congénita o EPOC. El último que tocar, el último enzima que tocaremos son las plaquetas. Recordemos que esta ayuda al manejo de coágulos sanguíneos. Por tanto, la medida que siempre se maneja en esto es microlitros. Las unidades o valores de referencia normal pues son de 150.000 microlitros a 480.000. ¿Qué pasa si hay una baja de esto? Si hay una baja de esto, se llamaría trombocitopenia, y ahí si hay un aumento, se llamaría trombocitosis. En el caso de la trombocitosis, que es el aumento, van a ser grandes en el organismo, y si por el contrario hay una baja bastante grande o una trombocitopenia, esto quiere indicar que no está produciendo suficiente coágulo sanguíneo. Esto quiere decir que si por ejemplo se llega a formar una herida en el organismo por algún factor externo, pues no va a cicatrizar de manera adecuada, y además de esto, pues el líquido se va a ver como si fuera una hemorragia o va a sobreexagerar de medida a no coagularse de manera adecuada ni de una manera tan rápida como lo sería si estuvieran los valores normales. Ahora vamos a hablar de los centros de coagulación. Estos son muy importantes a la hora de hacer cualquier tipo de herida o a la hora de cerrar cualquier tipo de brecha que se haya causado en el cuerpo. Estos pues normalmente manejamos tres que son los más importantes, que son la TP o tiempo para la protombina, la TPT o tiempo para la tromboplastina y la INR, que es un índice internacional normalizado por sus siglas en inglés. En el caso de la TP-protombina, ayuda a medir los tiempos de coagulación por el plasma sanguíneo. Recordemos que el plasma ayuda a mantener las vías sanguíneas eferentes y aferentes en su estado normal. ¿Esto qué quiere decir? Que si se produce alguna afección, algún tipo de cosa normal en alguno de los vasos sanguíneos, pues eso va a ayudar a coagularlo de manera rápida e inmediata, además de ayudar a ver diferentes funciones en el organismo. Pero lo más importante es en este caso, su tiempo valor normal es de 10 a 14 segundos. Por otro lado encontramos la TPT o tiempo para la tromboplastina. Por otro lado nos ayuda a contar cuándo es el tiempo de coagulación, pero de la parte de trombos o la parte de trombocitosis. Esto nos ayuda a determinar el tiempo de coagulación, pero de la parte de los coágulos, de la parte para sellado, de la parte de los trombos. Esta normalmente es de 25 a 45 segundos. Es un poco más demorada, pero porque esta nos ayuda a contar de manera, básicamente nos permite contar de esa medida los tiempos en los que de manera precisa tenemos que se demora la sangre en realizar los coágulos sanguíneos. Por el otro lado tenemos el INR o índice internacional normalizado, que lo que nos ayuda es a mantener o hacer más preciso el punto de la protombina en sangre. Eso también nos ayuda a cerrar de manera más rápida con coágulos sanguíneos. Además de eso, que ayuda a la ATP a hacer un control más preciso en la parte de la protombina. Ahora vamos a evaluar la función renal. Para esto utilizamos dos diferentes componentes, o sea, es un examen de dos diferentes componentes súper importantes: el BUN o el examen ureico en sangre y la creatinina. Estos son muy importantes y pues los parámetros que se manejan normalmente son, en el caso del BUN, un parámetro normal de 6 a 20 miligramos sobre decilitro. Ese es para evaluar la función renal, por lo que vamos a evaluar la función de la parte de riñones y qué tan buena filtración están teniendo. Si en el caso de haber mucho BUN
en el examen o en sangre, quiere decir que el riñón no está haciendo su trabajo de manera adecuada, entonces no está filtrando de manera adecuada los desechos y por tanto están quedándose en el organismo. Pero ¿qué pasa si vamos al lado contrario? Si por el contrario el BUN sale muy bajo, esto quiere decir que se está filtrando además de ello se están filtrando proteínas, por tanto el cuerpo está reaccionando a alguna enfermedad autoinmune y por tanto está filtrando más de lo que debería. Ahora vamos a la creatinina, que la creatinina también es otro examen que utilizamos para ver el funcionamiento renal. El valor normal que se maneja es de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro. Así como el BUN tiene que mantenerse en unos valores normales, pues si hay un examen de sobrecarga de creatinina, pues eso quiere decir que se está filtrando demasiado o se está filtrando muy poco. Hay que aclarar que eso también nos va a ayudar con el sistema renina, angiotensina y aldosterona a proporcionar diferentes energías, tanto en la parte cardíaca, en la parte muscular. Recordamos que ese sistema ayuda bastante a la parte cardiopulmonar y que necesitamos de manera adecuada. En caso de que no, pues esto puede provocar diferentes reacciones a la parte cardíaca o por el contrario puede causar insuficiencia si no funciona la renina, angiotensina y aldosterona. Por tanto debemos mantener los niveles estables. En caso, como ya dije, de un aumento, esto indicaría que se está filtrando demasiado, ya se están filtrando proteínas, enzimas que no deberían hacerlo. Esto normalmente se hace por alguna enfermedad autoinmune o por algún muy mal funcionamiento que a fin de cuentas van a terminar alterando el sistema renina, angiotensina y aldosterona de gran medida. Y si por el contrario se tiene un nivel muy bajo, esto que indicaría que no se está filtrando la cantidad que debería y por tanto va a haber más funcionamiento en el sistema, van a haber más funcionamiento dentro del sistema y por tanto esto que indicaría que no se están realizando estas labores y por tanto va a verse afectado el sistema cardiovascular, el sistema cerebral, el sistema nervioso central, que a final de cuentas eso es una de las. Recordamos que el sistema renina, angiotensina y aldosterona va a terminar siendo un causal que va a ayudar a todos estos sistemas a realizar su funcionamiento normal. Ahora vamos a evaluar lo que pasa a función hepática. Para esto evaluamos los diferentes componentes, los cuales son bilirrubinas y transaminasas. Estos en sí tienen valores normales de diferente unidad, como es el caso, por ejemplo, de la bilirrubina. Tiene un valor normal o parámetro de 0.1 a 1.2 miligramos sobre decilitro. Este pues nos va a ayudar también a realizar tanto filtraciones, pero en la eliminación de diferentes compuestos, en la parte de eliminación de grasas y algunas proteínas de desecho, pero a nivel hepático. ¿Qué pasa si no se realiza esta filtración a nivel hepático? Pues conocemos lo popularmente dicho, si hay una elevación conocido como ictericia. Esto pasa porque hay una demasiada acumulación de bilirrubina que provoca un color más amarillento de lo normal. Pero si en el caso contrario hay una baja de esta enzima, entonces ¿qué quiere decir? De que no se está produciendo la suficiente bilirrubina, por tanto también hay bastantes tanto desechos como grasas y otras proteínas, enzimas que no deberían estar a nivel hepático, que ya deberían ser desechadas y por tanto se están también o acumulando o no están desechando de manera adecuada por la falta de bilirrubina que está faltando en el organismo. Que las transaminasas son también un grupo de enzimas que ayudan a realizar diferentes filtraciones en cuanto a ácidos, aminoácidos o algunos tipos de enzimas a nivel hepático para hacer realizadas filtraciones a nivel del hígado que nos va a permitir desecharla de manera natural. Este es sencillo,
funciona casi igual que la bilirrubina, no tiene ningún componente que lo caracterice especialmente, simplemente que ayuda en la labor de aminoácidos, y además de eso pues nada que lo destaque, como es el caso de la bilirrubina. Y si hay un aumento es porque no se está produciendo suficiente filtración a nivel hepático, y por tanto el hígado o el cuerpo a nivel sanguíneo no está realizando la filtración de manera adecuada. Tenemos que ver si hay alguna enfermedad autoinmune en la parte hepática o a la parte del hígado, o en el caso contrario que se esté realizando una filtración muy agravante, pues debemos saber si hay ya sea enfermedad autoinmune, una infección o alguna inflamación a nivel hepático, a nivel del hígado, que está provocando que se filtre de manera muy abrupta ciertas sustancias o ciertas enzimas o aminoácidos que provoquen que las transaminasas estén más elevadas o bajas de lo normal. Recordemos que su valor normal es de 4 a 3 unidades por litro, y estos son los niveles estándares o valores normales que Ahora por último vamos a ver la parte de electrolitos. Recordemos que los electrolitos son muy importantes para el funcionamiento tanto a nivel cardiovascular, el nivel de renina, angiotensina, aldosterona, y además de eso también para otros sistemas como el suprarrenal, hepático, mejor dicho, son muy importantes en todo el componente o en toda la parte del organismo. Empecemos por uno más importante, el sodio. El sodio no solamente es un componente básico para el buen funcionamiento a nivel cardíaco, pues recordemos que necesitamos de sodio para la vaso de potasio, para que se haga vasoconstricción, y además de eso pues como en volumen sanguíneo, sino que además de eso ayudan diferentes combinaciones suprarrenal, y además de eso aumentar la frecuencia cardíaca mediante la entrada de ciertos partículas de sodio dentro de los receptores de algunos receptores beta 1 del corazón, y que pues nos van a ayudar a acelerar o a aumentar la frecuencia cardíaca en la parte cardiopulmonar. Sus valores normales en adultos varían entre 136 a 145 mil equivalentes sobre litro. También en niños es igual el parámetro, el único que cambia es realmente a los bebés prematuros, donde es un valor normal de 132 a 140 mil equivalentes sobre litro. ¿Qué pasa si se tiene un sodio más bajo de lo normal? Pues se conocerá como hiponatremia. Este es uno de los más comunes. Incluso se puede detectar en el electrocardiograma. Si no se produce suficiente sodio, pues que es lo más probable que pase algún problema, ya sea cardiovascular o algún problema metabólico, que a fin de cuentas nos va a provocar que no se realice buena vasoconstricción, o que el sistema renina-angiotensina aldosterona no funcione de manera adecuada, por tanto va a afectar al organismo de gran medida. Si por el contrario es lo contrario, hay un aumento del sodio, pues va a haber algo que se llama hipernatremia, que esto que provoca, pues al haber tanto sodio va a haber más vasoconstricción, va a haber mayor aumento cardíaco, y por tanto va a haber un aumento excesivo. El organismo no va a aguantar tanto sodio, y pues va a provocar diferentes daños a nivel cardíaco, a nivel suprarrenal, que a fin de cuentas van a afectar el cuerpo de gran medida. Recordemos que entre mayor vasoconstricción se realiza mayor bombeo de sangre, mayor presión arterial, y que pueden provocar daños a nivel de los vasos sanguíneos, como algún accidente cerebrovascular, aumento de la presión arterial, u otras diferentes patologías que pueden llegar a ser hasta crónicas por el aumento de este electrolito. Por otro lado tenemos el potasio. Ese es otro componente muy importante para la regulación a nivel cardíaco. Recordemos que el potasio es uno de los principales componentes que va a ayudar a la disminución del aumento cardíaco, y por tanto es muy importante, además de que a nivel de renina-angiotensina aldosterona también va a ayudar a regular presión arterial. Los valores normales que se manejan son en adultos de 3.5 a 5 mil equivalentes sobre litro, en niños 3.4 a 4.7 mil equivalentes litro, y en bebés de 4.1 a 5.3 mil equivalentes sobre litro. Si el potasio se está produciendo de manera
sobre medida. ¿Esto qué quiere decir? Va a haber una hiperpotasemia, o sea, un aumento excesivo del sodio, por tanto, va, como, como en el caso del sodio, pues al haber un aumento tan grande, solo que este pues ayuda a disminuirlo, entonces hay tanta disminución del componente cardiovascular que a fin de cuentas no va a realizar su labor normal de vasoconstricción y por tanto el corazón no va a seguirle el ritmo no va a seguir el ritmo y por tanto va a haber una disminución de este que puede alterar o provocar diferentes enfermedades crónicas. Además de esto, que eso también ayuda a regular el sistema renina-angiotensina, aldosterona, ayuda con diferentes mantenimientos de equilibrio ácido-base y que sin este pues no se realizarían de manera adecuada. Si por el contrario hay una disminución de este o una hipopotasemia, eso quiere decir que no se produce, pues hombre, el sodio va a verse en gran medida en excesiva y al no haber algo que lo contrarreste como es el potasio, pues entonces va a haber un aumento de vasoconstricción, bueno, las consecuencias que ya mencioné en el caso del sodio, si hay un aumento de este. Ahora hablemos del magnesio, que es uno de los pocos componentes que se toca a nivel electrolítico, pero pues aún así que son de gran importancia. En el caso del magnesio, el valor normal es de 1.7 a 2.2 miligramos sobre decilitro. ¿A qué ayuda? Básicamente a controlar diferentes desequilibrios en la parte de ácido base, en la parte gástrica y que además de eso ayuda en algunas otras partes del organismo a mantener bajo control diferentes proteínas o enzimas que a final de cuentas, como el potasio y el sodio, van a alterar ciertos sistemas. Si hay un aumento o hay un bajón, pues no va a poder ayudar o va a poder solventar algunas de las labores de proteínas, enzimas y por tanto va a haber un desequilibrio en el organismo. Ahora vamos a hablar del calcio. El calcio también es otro componente muy importante a la hora de hablar de diferentes sistemas, también como es el cardiovascular. El calcio, además de ser un componente importantísimo en la parte de los huesos y en la parte de nervios, del sistema nervioso central, también ayuda en la parte cardiovascular. Por eso es un componente hidroelectrolítico que necesitamos de gran medida. Su valor normal varía entre 8.5 a 10.2 miligramos sobre decilitro. Si hay un aumento del calcio, esto quiere decir que se está llevando o está realizando o produciendo esta parte de electrolítica de manera sobre medida, por tanto quiere decir que algo está afectando el cuerpo que se necesita más calcio, hubo una lesión de gran tamaño que está provocando que el calcio se produzca de mayor medida, o estamos consumiendo algún alimento o algo por el estilo que produce una mayor cantidad de calcio, la cual no debería estar en el organismo porque puede afectar de sobremedida el cuerpo a largo plazo. Si no, por el contrario, si no está produciendo calcio en valores normales, eso indicaría que se no está consumiendo el que se debería, o que se está produciendo una enfermedad autoinmune que no está provocando que se produzca, o por el contrario una lesión que está provocando que todo el calcio del organismo se vaya para ese sitio a ayudar a solventarlo. Mejor dicho, necesitamos que esté dentro de esos valores. Y por último, pero no menos importante, el cloro, que el cloro es uno de los más importantes a nivel del equilibrio ácido-base en la parte metabólica. Este valor normal es de 96 a 106 mil equivalentes sobre litro. Deben mantenerlo siempre acá porque ya sea de haber aumento o haber disminución, que indicaría por el contrario la parte de ácido base está muy aumentada, pues quiere decir que está sufriendo de alcalosis metabólica. Si por el contrario no hay disminución, pues que está produciendo una acidosis metabólica. Entonces debemos mantener nuestros valores, porque de haber una alcalosis significa que no está produciendo suficiente parte metabólica de pH ácido, y por tanto pues alguna parte de la flora bacteriana o algunos aminoácidos pues no van a poder subsistir. Así mismo, si tiene un pH muy ácido, no se puede alcalinizar algunas sustancias o metabolizar algunas de las sustancias o proteínas. Mejor dicho, cada componente electrolítico tiene una función muy importante en el organismo que debemos mantener a niveles estáticos. La mayoría de estos, como son el sodio y el potasio, se pueden ver en el electrocardiograma, ya que estas influyen de manera abrupta en el sistema cardiovascular.
Ya esto fue todo, ya explicamos lo que es, los valores normales de un cuadro hemático, cómo explicarlos, tiempo de calculación, cuáles son su interpretación, además de eso algunos de las funciones renales, funciones hepáticas y por último tocamos algunos de los electrolíticos más importantes en el organismo. Muchas gracias por ver el video y gracias por la atención prestada.